Parte 1. La primera vez que mi tía sugirió que yo debía entregarle mi bebé a su hija, lo dijo sonriendo, como si estuviera proponiendo un intercambio de recetas y no la cosa más deshumanizante que alguien me había pedido en la vida. No levantó la voz, no mostró vergüenza, no midió palabras. Lo presentó como una solución lógica. Elegante. Conveniente. Según ella, todos ganábamos. Yo tenía 7 meses de embarazo, las piernas hinchadas, el sueño roto y el cuerpo cansado de trabajar turnos dobles. Vivía en un departamento pequeño, rentado, en un 3er piso sin elevador. No tenía lujos, pero tenía algo que ella jamás mencionó en toda la conversación: voluntad absoluta de ser madre. Mi prima, su hija, tenía dinero, casa grande, tratamientos médicos previos y un historial largo de infertilidad. Ese era el argumento central. No el amor. No el deseo. El presupuesto. La reunión no empezó como confrontación. Empezó como visita, de apoyo. Llegaron con comida, regalos para el bebé, sonrisas suaves y tono compasivo. Ese tipo de compasión que no abraza, evalúa. Yo no sospeché nada al principio. Pensé que, por fin, mi lado de la familia, siempre distante, estaba intentando acercarse. El error fue mío, confundí cortesía con humanidad. Durante la comida hicieron muchas preguntas sobre gastos, guardería, horarios de trabajo, quién me ayudaría. Preguntas demasiado financieras para ser emocionales. Yo respondía con honestidad práctica. No me avergonzaba mi situación, la sostenía. Pero ahora entiendo que no estaban conociendo mi plan. Estaban midiendo mi vulnerabilidad. El momento exacto ocurrió cuando mi tía dijo que había estado pensando mucho en el futuro del bebé. Esa frase siempre precede a una intromisión. Lo aprendí tarde. Planteó la idea como si fuera una oportunidad extraordinaria. Su hija podía darle la vida que yo no podría. Educación privada, casa propia, viajes, estabilidad total. Yo, según su marco, podía rehacer mi vida sin la carga. Usó esa palabra. Carga. Para referirse a mi hijo aún no nacido. No fue una broma. No fue metáfora. Era propuesta real. Lo más perturbador no fue la idea, fue la seguridad moral con la que la expresó. Como si estuviera corrigiendo una asignación mal hecha por mí. Como si la maternidad fuera un error administrativo que podía reasignarse a mejor presupuesto. Sentí algo que no era solo enojo, era alarma biológica. Una reacción física de protección. El cuerpo entiende antes que el lenguaje cuando alguien amenaza a tu hijo. No respondí de inmediato. El shock a veces te vuelve silenciosa, no sumisa. Ella interpretó mi silencio como apertura. Continuó. Explicó que no sería quitarme al bebé, sería darle un mejor destino. Que yo seguiría pudiendo verlo. Que incluso podría descansar mientras ellas se encargaban. Cada palabra empeoraba el cuadro. Mi prima permanecía callada, pero no incómoda. Atenta. Esperanzada. No parecía avergonzada de la propuesta. Parecía esperando mi aceptación. Eso me reveló que la conversación no nació ahí, ya había sido discutida antes. Yo no estaba en una charla espontánea. Estaba en una intervención planificada. Cuando finalmente hablé, no grité. No lloré. Dije algo simple y definitivo: mi hijo no está disponible. Lo dije así de claro porque necesitaba que entendieran que no era negociable. No debatible. No gradual. Mi tía sonrió con paciencia pedagógica, el tipo de sonrisa que los adultos usan cuando creen que un joven no comprende aún. Dijo que no debía responder desde la emoción. Que debía responder desde la razón. Y ahí entendí algo crucial. Para ella,
El amor materno era irracional. El dinero era racional. La reunión terminó incómoda pero aparentemente cerrada. Se fueron con cortesía intacta. Con abrazos. Con bendiciones. Con promesas de seguir hablando. Pero algo quedó claro para mí cuando cerré la puerta. No habían venido a apoyar mi embarazo. Habían venido a evaluar si podían quedarse con mi bebé. Y eso solo era el comienzo. Parte 2. Pensé que la propuesta absurda moriría sola después de mi negativa clara. Hay ideas que deberían avergonzar a quien las dice y desaparecer por su propio peso moral. Pero subestimé algo peligroso. Cuando una persona cree que tiene la razón ética, no retrocede, insiste. Los primeros días después de la visita fueron silenciosos. Demasiado silenciosos. Ningún mensaje casual, ninguna llamada de seguimiento, ningún comentario incómodo. Esa ausencia no era respeto, era estrategia. Estaban recalibrando. El siguiente contacto no vino en forma de petición directa, sino de preocupación financiera. Mi tía empezó a escribirme sobre programas de apoyo, costos de pañales, estadísticas de crianza en pobreza. No hablaba del bebé como persona, hablaba del bebé como proyecto económico inviable. Era persuasión indirecta. Cada mensaje tenía el mismo patrón, ayuda condicionada por narrativa. Nunca decía, dámelo. Decía, piensa en su futuro. La manipulación más eficaz no ordena, sugiere culpa. También comenzó a mencionar con frecuencia las pérdidas de embarazo de mi prima. Historias largas, detalladas, emocionalmente cargadas. No para compartir dolor, para crear deuda moral. El mensaje implícito era claro, ella sufrió, tú tienes, compensa. La compasión usada como presión es una forma de violencia suave. No deja marcas visibles, pero busca rendición. Mientras tanto, mi vida seguía igual de exigente. Trabajo, controles médicos, transporte público, cansancio físico. No tenía red familiar cercana activa. Eso, ahora lo veo, formaba parte de su cálculo. Una madre sola es más negociable que una madre acompañada. Ese era su supuesto. Una semana después llegó la segunda fase, oferta material. No la llamaron pago, la llamaron apoyo. Cubrir gastos médicos completos, mobiliario, meses de renta, para que yo pudiera estabilizarme. Todo envuelto en generosidad, con dirección implícita. El dinero nunca era regalo puro. Siempre venía acompañado de la frase, si decidimos hacerlo bien para todos. El lenguaje colectivo es otra herramienta de presión. Diluir tu derecho individual dentro de un supuesto bien común. Empecé a notar algo más inquietante, ya no hablaban de sí. Hablaban de cuándo. En su mente, mi negativa era una fase emocional temporal, no una decisión final. Eso cambia el tipo de riesgo. Cuando alguien cree que tú no es provisional, seguirá empujando. Tomé una decisión preventiva, dejé de compartir información médica, fechas exactas y detalles logísticos. Respuestas generales, sin precisión. No por paranoia, por límite. La información es poder cuando alguien intenta intervenir. En mi siguiente cita prenatal comenté la situación de forma general con la trabajadora social de la clínica. No como denuncia, como contexto. Su reacción fue inmediata y seria. Me explicó que existen intentos de presión familiar para sesión informal y que debía documentar cualquier insistencia explícita. No me alarmó, me activó. Empecé a guardar mensajes. Capturas. Audios. No porque pensara que escalaría, sino porque cuando una idea es moralmente peligrosa, documentarla es prudencia básica. La tercera fase llegó disfrazada de visita sorpresa. Esta vez no vino sola. Vino con mi prima. Sin aviso.
sin coordinación. Con bolsas de regalos más grandes que la vez anterior. El exceso material es otra táctica, crear atmósfera de abundancia frente a tu carencia visible. Mi prima habló más esta vez. No con exigencia, con ilusión proyectada. Describía habitaciones, colores, escuelas futuras. Usaba tiempo futuro con mi hijo como si fuera suyo. No pedía, se imaginaba. Y esa apropiación narrativa me encendió todas las alarmas internas. No hubo propuesta directa esa tarde. Hubo algo más peligroso, normalización. Intentaron comportarse como si el acuerdo ya estuviera en proceso emocional. Cuando se fueron, tuve la primera sensación clara de amenaza estructural, no solo incomodidad familiar. No porque fueran violentas, sino porque estaban convencidas. Y la gente convencida de que hace lo correcto es la que más lejos llega. Esa noche cambié algo más que mis respuestas. Cambié mi nivel de alerta. Porque entendí que no estaban intentando convencerme. Estaban intentando desgastarme. Parte 3. El desgaste no empezó con gritos ni con amenazas. Empezó con algo mucho más eficaz, presión distribuida. Cuando varias personas repiten la misma idea con tonos distintos, el cerebro empieza a sentir que enfrenta consenso social, no invasión individual. Y el consenso, aunque sea artificial, pesa. Primero fueron 2 familiares lejanos escribiéndome con mensajes casi idénticos sobre pensar en el bienestar del bebé. Después una madrina política que nunca se había involucrado en mi vida apareció con argumentos sobre oportunidades y sacrificios inteligentes. Nadie mencionaba la palabra entregar. Todos describían el mismo escenario. No era coincidencia. Era campaña. El patrón era tan claro que hasta el orden de los argumentos coincidía: estabilidad económica, educación futura, carga individual, oportunidad para todos. Era un guión circulando. Cuando muchas voces suenan parecidas, normalmente hay una sola fuente original. Entendí entonces que mi tía no estaba insistiendo sola. Estaba organizando opinión. Eso cambió mi lectura completa del riesgo. Ya no era una conversación incómoda, era presión coordinada. Y la presión coordinada siempre escala si no encuentra resistencia firme. Tomé una medida simple pero decisiva: dejé de responder explicaciones largas. Pasé a respuestas cortas, repetidas, invariables. No argumento, no debate, no justificación. Solo límite. La repetición sin variación reduce el incentivo de persuasión. La gente debate cuando ve grieta, no cuando ve muro. También noté que empezaron a usar una palabra nueva: egoísmo. No dirigida frontalmente, insinuada. Historias sobre madres que eligieron mal por orgullo. Artículos enviados. Videos. Testimonios. El mensaje era claro: si no cedía, no era víctima, era obstáculo. La manipulación moral siempre intenta invertir roles. Mi embarazo avanzaba y con él mi sensibilidad física. Menos energía, más cansancio, más vulnerabilidad emocional. Ese es precisamente el momento que eligieron para aumentar frecuencia de contacto. No era casualidad. Era cálculo conductual, aunque quizás no consciente, pero sí efectivo. Hubo un detalle que me confirmó la magnitud de la intención: empezaron a preguntar por fechas exactas de parto y hospital. No como interés, como logística. Ese tipo de pregunta solo importa cuando alguien planea presencia operativa. Respondí con rangos amplios y centros médicos alternativos. Protección informativa básica. Decidí entonces hacer algo que muchas personas evitan por miedo a exagerar: consulta legal preventiva. No para denunciar, para entender límites. El abogado fue claro: nadie puede exigir cesión, nadie puede gestionar adopción sin consentimiento libre postnatal, y cualquier presión documentada puede convertirse en acoso coercitivo si persiste.
La palabra clave fue coercitivo. No estaban ahí aún, pero estaban caminando hacia eso. Empecé a documentar sistemáticamente. No solo mensajes, frecuencia, tono, remitentes relacionados. Convertí la experiencia emocional en registro objetivo. Cuando conviertes presión en datos, recuperas control psicológico. Luego ocurrió el primer intento de contacto directo con terceros fuera de mí. Una vecina me comentó que 2 mujeres preguntaron por mí, por mis horarios y por si necesitaba ayuda con el bebé cuando naciera. Descripción física, coincidía. No dejaron mensaje. No se identificaron plenamente. Eso cruzó una línea invisible. No era conversación familiar ya. Era reconocimiento de entorno. No sentí pánico, sentí claridad. La situación había cambiado de categoría. No porque fueran a hacer algo ilegal inmediato, sino porque ya no respetaban perímetro personal. Esa noche activé 2 cosas, notificación formal de límite por escrito, y alerta preventiva en la clínica sobre contactos no autorizados. No respondieron con enojo. Respondieron con algo peor. Ofensa moral. Y cuando la ofensa moral aparece, la presión deja de ser sugerencia y empieza a ser exigencia. Parte 4. La ofensa moral llegó envuelta en decepción teatral. No hubo insultos abiertos ni amenazas directas. Hubo algo más calculado, victimización estratégica. Mi tía pasó de persuasora a herida. Y cuando alguien se presenta como herido, intenta convertir tu límite en agresión. Empezó a decir, a través de otros, que yo la había tratado con frialdad, que malinterpreté su acto de amor, que estaba rechazando una oportunidad que muchas mujeres suplicarían. No atacaba mi capacidad, atacaba mi carácter. Esa es la transición clásica cuando falla la presión lógica. También apareció una nueva narrativa, que yo estaba confundida por el embarazo. La patologización emocional es otra herramienta de deslegitimación. Si logras que el entorno crea que la mujer embarazada no razona bien, sus decisiones pierden autoridad social. No es casual, es un patrón histórico. Lo interesante fue que nunca me dijo eso directamente. Lo decía alrededor. La presión indirecta busca aislar primero, confrontar después. Mientras tanto, yo seguía con mi rutina médica y laboral, pero ahora con protocolos personales de seguridad informativa. Solo 2 personas sabían fechas exactas. Solo una sabía hospital real. Reducción de superficie de exposición. No paranoia, gestión de riesgo interpersonal. La clínica tomó en serio mi aviso preventivo. Registraron nombres y parentescos como contactos no autorizados para información ni acceso. Me explicaron que, aunque no podían bloquear visitas públicas generales, sí podían impedir datos y decisiones. Fue tranquilizador, pero también revelador, no era la primera vez que veían algo así. Una semana después ocurrió el primer intento de presión directa formalizada, aunque todavía disfrazada de ayuda. Mi tía envió un documento no legal, pero redactado como acuerdo privado de tutela temporal, voluntaria, con lenguaje elegante y términos financieros favorables. No era válido jurídicamente, pero estaba diseñado para parecerlo. Cuando alguien pone algo por escrito, deja de ser idea, se vuelve intención. No lo firmé. No lo devolví. Lo archivé. Ese movimiento confirmó que ya no intentaban convencerme, intentaban cerrar trato. La dinámica psicológica también cambió en mi prima. Pasó de ilusión proyectada a ansiedad visible. Empezó a enviar mensajes emocionales largos sobre sueños truncados, habitaciones vacías, tratamientos fallidos. No pedía, suplicaba indirectamente. La presión emocional es más difícil de rechazar que la lógica. Precisamente por eso no debe negociarse. Noté otro detalle crítico, empezaron a usar lenguaje de destino. Frases sobre, esto pasa por algo, Dios acomoda,
los niños llegan donde deben estar. El destino es la última herramienta cuando la razón falla. Si algo es destino, resistirse parece arrogancia. Yo mantuve el mismo método, respuesta breve, límite constante, cero debate. La consistencia psicológica desincentiva campañas largas. La gente insiste donde ve desgaste, no donde ve estructura. Pero entonces ocurrió el primer movimiento que dejó claro que la situación ya no era solo emocional ni moral. Intentaron involucrar a una autoridad externa. No policía. No juez. Servicios sociales. Y lo hicieron usando mi situación económica como argumento de incapacidad anticipada. Ese fue el momento exacto donde la historia dejó de ser presión familiar y se convirtió en intento de intervención. Parte 5. La notificación no llegó como acusación directa, sino como verificación preventiva. Ese fue el término exacto. Servicios Sociales recibió un reporte anónimo expresando preocupación por la futura seguridad de mi bebé debido a mi situación económica inestable y falta de red de apoyo. No hablaban de maltrato, hablaban de riesgo proyectado. La redacción era técnica. Demasiado técnica para ser espontánea. No sentí miedo cuando la leí. Sentí confirmación. La campaña había cambiado de fase, de persuasión privada a presión institucional indirecta. Cuando alguien intenta usar al sistema para doblar tu decisión personal, ya no está pidiendo, está intentando forzar contexto. La trabajadora asignada fue profesional y directa. Me explicó que, en estos casos, la visita no es sanción sino evaluación. Condiciones de vivienda, plan de cuidado, estabilidad básica. Nada invasivo si todo está en orden. Y todo estaba en orden. Modesto, pero seguro. Pequeño, pero funcional. Yo podía sostener a mi hijo. Eso nunca estuvo en duda para quien mira hechos y no prejuicios. La evaluación duró menos de lo esperado. Hicieron preguntas claras, revisaron entorno, verificaron ingresos, confirmaron controles médicos. No encontraron ningún indicador de riesgo. El expediente quedó marcado como sin fundamento de intervención. Pero el dato importante no fue el resultado, fue el origen. Alguien tuvo que proporcionar narrativa detallada para activar la revisión. No fue vecino. No fue médico. No fue escuela. Fue alguien con interés directo en mi maternidad. No necesité prueba firmada para saber de dónde vino. Mi abogado confirmó que el reporte anónimo malicioso en contexto de presión familiar puede considerarse acoso coercitivo si se conecta con otros intentos documentados. Y yo ya tenía documentación. Mucha. No presenté denuncia en ese momento. Tomé otra ruta, advertencia legal preventiva. Carta formal de cese de presión, enviada a mi tía y a mi prima. Lenguaje claro, sin insultos, sin amenaza vacía, solo límites jurídicos definidos y registro de conducta. La reacción fue inmediata y reveladora. Silencio absoluto durante 48 horas. Cuando la gente que presiona desaparece de golpe tras un aviso legal, no es reflexión, es cálculo. Estaban midiendo riesgo ahora en sentido contrario. Pensé que bajarían intensidad. No la bajaron. La cambiaron de forma. La siguiente maniobra fue social, no legal. Empezaron a mover opinión dentro de la familia extendida con una nueva versión, que yo había malinterpretado todo, que nadie quiso quitarme nada, que yo estaba reaccionando de forma hostil y paranoica. La estrategia era limpiar reputación antes de cualquier escalada futura. No respondí públicamente. Nunca discutas versión con quien controla el micrófono emocional del grupo. La verdad no se defiende en cadena de rumores, se sostiene en expediente. Mientras tanto, mi embarazo entraba en la recta final. Más controles. Más cansancio. Más necesidad de calma.
Y justo en ese punto, cuando el cuerpo está más vulnerable, ocurrió el movimiento más directo hasta ese momento. No mensaje. No rumor. No tercero. Mi tía llegó a mi trabajo. Sin aviso. Y no vino a conversar. Vino a insistir. Parte 6. Cuando me avisaron en recepción que tenía una visita familiar no programada, supe que era ella antes de que dijeran su nombre. La presión siempre escala hacia el punto donde cree que tendrás menos margen de maniobra. Mi trabajo era ese punto: espacio público, horario fijo, energía limitada, necesidad de mantener compostura. Terreno ideal para forzar conversación. No bajé de inmediato. Pedí que preguntaran el motivo. La respuesta fue que solo quería hablar un minuto. Esa frase casi nunca significa un minuto. Significa intento de irrupción emocional rápida antes de que puedas levantar defensas. Decidí no recibirla en privado. Bajé acompañada por mi supervisora directa, con quien ya había compartido contexto general sin detalles íntimos. No por dramatizar, por protocolo. La presencia de un tercero neutral cambia la conducta de quien intenta presionar. Su tono fue suave, pero tenso. No hubo gritos. Hubo insistencia compacta. Dijo que todo se había salido de proporción, que la carta legal fue exagerada, que solo estaban preocupadas por el bienestar del bebé. Volvió a la narrativa de ayuda. Cuando una estrategia falla, muchas veces se recicla con otro empaque. No debatí. No expliqué. Repetí el límite. Sin adornos. Sin emoción visible. La firmeza sin hostilidad desconcierta más que el enojo. Intentó entonces un giro distinto: urgencia. Mencionó el tiempo, el parto cercano, las oportunidades que se cierran. El lenguaje de urgencia busca decisiones impulsivas. Yo respondí con ritmo lento. Nada neutraliza la presión urgente como la lentitud deliberada. La reunión duró menos de 5 minutos. Se fue molesta, pero contenida por el entorno. Mi supervisora documentó la visita como incidente externo no autorizado. No fue escándalo, fue registro. Y el registro es acumulativo. Ese mismo día activé un ajuste adicional. Notifiqué formalmente en mi trabajo que no recibiría visitas personales sin cita previa hasta después de mi licencia. No expliqué motivos extensos. No era necesario. Límite administrativo simple. Pensé que después de un intento presencial fallido habría pausa real. No la hubo. La siguiente maniobra fue más sofisticada: intermediario emocional respetado. Un familiar mayor, con reputación de conciliador, me contactó para mediar. No atacó. No presionó abiertamente. Solo planteó la idea de una conversación final, para cerrar bien. La mediación forzada es otra forma de reabrir negociación que tú ya cerraste. Decliné con cortesía firme. No necesito mediación para un no definitivo. Empecé a notar algo clave: cada intento nuevo venía más rápido que el anterior. Menos tiempo entre movimientos. Ese acortamiento de intervalo es indicador clásico de desesperación estratégica. Cuando alguien acelera, es porque percibe pérdida de control. Mi equipo médico también fue informado de la visita laboral. Añadieron nota de contexto en mi expediente de acceso. No como denuncia, como alerta de interacción familiar no deseada. Los sistemas responden mejor a hechos documentados que a emociones relatadas. A nivel personal tomé otra decisión importante: reduje presencia digital al mínimo. Sin publicaciones, sin ubicaciones, sin rutinas visibles. La exposición facilita la intrusión. Faltaban pocas semanas para el parto. Y justo cuando la presión externa parecía haber tocado techo, apareció el intento más directo de apropiación narrativa hasta ese momento.
No quisieron convencerme. Intentaron anticiparse a mí. Empezaron a decir que el bebé ya iba a vivir con ellas. Y lo dijeron en público familiar. Parte 7. Me enteré de esa frase por tercera mano, pero de fuente confiable. En una reunión familiar ampliada, mi tía habló del bebé como si su destino ya estuviera definido. No como deseo, como plan. Comentó que, cuando nazca se irá a la casa grande donde tendrá todo, y que yo necesitaba tiempo para estabilizarme. No lo presentó como posibilidad. Lo presentó como decisión tomada. Ese tipo de declaración cumple una función muy específica: crear realidad social anticipada. Si suficientes personas creen que algo ya está acordado, luego parece más difícil contradecirlo sin quedar como conflictiva. No es torpeza, es táctica de presión reputacional. No llamé para reclamar. No escribí para corregir. Hice algo más eficaz: pedí a 2 familiares neutrales que dejaran constancia por escrito de lo que escucharon. Testigos indirectos, registro fechado. La presión pierde fuerza cuando deja rastro verificable. Mi abogado, al ver la acumulación, mensajes, visitas, documento de tutela informal, reporte a servicios sociales, presión distribuida y ahora apropiación pública, cambió la calificación del caso, de insistencia familiar a patrón de coerción continuada. Eso habilitaba medidas preventivas más fuertes si se repetía cualquier acto presencial. Activamos un paso adicional: notificación de no contacto directo sin canal legal. No es orden judicial aún, es advertencia formal con consecuencias si se ignora. Se envió con acuse de recibo. La forma importa: cuando el límite llega en papel oficial, el costo de ignorarlo sube. Durante unos días, el ruido bajó. No desapareció, bajó. La presión pública se transformó en susurro privado. Eso también es patrón: cuando el frente directo se bloquea, la influencia se mueve a círculos blandos. En paralelo, afiné mi plan de parto como si fuera operación logística. Hospital confirmado con confidencialidad reforzada, lista de acceso restringido, contraseña para información telefónica, contacto único autorizado. Nada dramático, todo estándar cuando hay riesgo de intrusión familiar. La prevención tranquila es más efectiva que la reacción tardía. También preparé algo que no pensé que necesitaría: un sobre con copias de toda la documentación, límites enviados, registros de visitas, evaluación de servicios sociales sin hallazgos, plan de cuidado del recién nacido, para tenerlo disponible si alguien intentaba cuestionar mi capacidad en el momento más vulnerable. No para pelear, para cerrar bocas con hechos. A nivel emocional noté un cambio en mí: ya no respondía desde indignación. Respondía desde estructura. Cuando pasas de sentirte atacada a sentirte preparada, el eje psicológico cambia. Dejas de reaccionar, empiezas a dirigir. Una semana después llegó el rumor de que estaban explorando opciones legales para asegurar el bienestar del bebé. La frase suena noble. En contexto, era globo de presión. Mi abogado fue claro: no existe vía legal para arrebatar custodia preventiva a una madre sin evidencia de riesgo real. Y ya había evaluación oficial que decía lo contrario. El rumor no era movimiento jurídico. Era intimidación. No respondí al rumor. Respondí fortaleciendo el expediente. Sumé una declaración jurada simple de mi plan de cuidado postnatal con horarios, apoyos puntuales y presupuesto realista. La verdad detallada es el mejor antídoto contra la sospecha vaga. Faltaban días para el parto. Y cuando todo parecía listo para resistir cualquier nuevo intento, ocurrió algo que no esperaba por el momento elegido. Recibí un mensaje de mi prima. No de mi tía. Y el tono no era de presión. Era de urgencia. Parte 8. El mensaje de mi prima no tenía el tono que había usado durante semanas. No había ilusión proyectada, ni argumentos morales, ni promesas de bienestar futuro.
Era breve, tenso y claramente escrito desde ansiedad. No intentaba convencer, intentaba evitar algo. Esa diferencia es fácil de sentir cuando la has visto presionar antes. No respondí de inmediato. Primero lo guardé. Luego lo releí con calma. La urgencia no siempre exige velocidad, a veces exige verificación. Su mensaje insinuaba que la situación con su madre, mi tía, estaba yéndose demasiado lejos, y que yo debía tener cuidado los próximos días. No explicaba cómo ni por qué. Solo advertía. No la llamé. No abrí conversación emocional. Le pedí, por el mismo medio, que cualquier información relevante la pusiera por escrito. Cuando alguien realmente quiere advertir, acepta dejar rastro. Tardó horas en responder. Eso me confirmó que no era impulso, era conflicto interno. Esa misma tarde ajusté el plan de parto otra vez. No cambié hospital, cambié protocolo de llegada. Eliminé horario previsible, añadí contacto alterno para transporte y activé ingreso por admisión directa sin sala de espera pública. Todo permitido, todo normal, solo que pocas personas lo solicitan si no lo necesitan. También informé a la clínica que existía posibilidad de intento de visita no autorizada durante internación. No acusé delito, describí contexto. El personal respondió con profesionalismo absoluto. Cuando hablas en términos claros y sin dramatismo, los sistemas cooperan mejor. 2 días después llegó la ampliación de su advertencia. Esta vez más específica. Dijo que su madre estaba convencida de que yo cedería al final y que planeaba presentarse cuando naciera el bebé para resolverlo en persona. Esa frase fue clave. Resolverlo no es verbo de apoyo, es verbo de imposición. No sentí miedo. Sentí validación de mis medidas. Mi abogado recomendó activar el último escalón preventivo antes de cualquier incidente, solicitud lista, no presentada, de orden de restricción condicionada. Documento preparado para ingreso inmediato si había intento de contacto presencial en hospital o domicilio tras notificación de no contacto. Tenerlo listo reduce tiempo de reacción de días a horas. Mientras tanto, el entorno familiar empezó a mostrar fractura. Algunas personas que antes repetían la narrativa de oportunidad para el bebé dejaron de mencionarla. La presión pública pierde fuerza cuando perciben que hay registro legal en curso. La gente apoya causas, no riesgos. Físicamente yo ya estaba en la fase final del embarazo. Movimiento limitado, sueño fragmentado, concentración intermitente. Precisamente el momento que los manipuladores creen más fácil. Pero hay algo que no calculan bien, la protección maternal no se debilita al final, se intensifica. Decidí algo más, después del nacimiento no habría visitas familiares extendidas. Solo círculo mínimo elegido. Sin excepciones diplomáticas. La cortesía social no está por encima de la seguridad emocional del posparto. La respuesta final de mi prima llegó entrada la noche. Más larga. Más honesta. Admitía que la idea original nunca fue solo deseo, fue plan desde meses atrás. Que hablaron de tiempos, escenarios, incluso de cómo presentarlo, para que pareciera voluntario. Esa admisión cerró cualquier duda restante. No la enfrenté. No la consolé. Agradecí la información. La archivé. Faltaban muy pocos días. Y el parto no esperó al calendario. Se adelantó. Y con él, el intento que habían planeado, llegó también antes de lo que creían. Parte 9. El parto empezó de madrugada, sin dramatismo cinematográfico, pero con esa certeza corporal que no deja lugar a dudas. Contracciones regulares, presión baja en la espalda, ritmo creciente. No entré en pánico. Tenía el plan. Tenía los protocolos. Tenía los contactos correctos. Cuando la logística está preparada,
incluso lo imprevisible entra en carril. Activé el transporte alterno que había definido días antes. No avisé a casi nadie. Solo a mi contacto designado y al hospital. El ingreso fue directo, sin sala de espera, sin registro público visible. Todo funcionó exactamente como estaba diseñado. Esa fue la primera confirmación de que prevenir no es exagerar, es eficiencia silenciosa. Durante el proceso médico no pensé en mi tía, ni en mi prima, ni en la presión de meses. El cuerpo tiene una cualidad poderosa: cuando la vida está entrando, el ruido externo se apaga. Solo existe respiración, indicaciones clínicas y enfoque. La mente deja de debatir, ejecuta. El nacimiento fue estable. Sin complicaciones mayores. Cuando finalmente tuve a mi hijo sobre el pecho entendí algo con una claridad que ninguna discusión previa podía igualar: nunca fue negociable. Nunca lo sería. No por dinero, no por presión, no por narrativa moral. Hay verdades que no se argumentan, se sostienen. Las primeras horas pasaron en protocolo médico normal. Observación, controles, descanso intermitente. El hospital cumplió exactamente lo acordado: información bloqueada, acceso restringido, 0 datos a terceros. Nadie llamó preguntando. Nadie, casualmente, apareció. El silencio externo fue tan perfecto que por un momento pensé que la presión había terminado de verdad. No había terminado. A media tarde del segundo día, Seguridad Interna notificó a la planta que 2 personas intentaron confirmar si yo estaba ingresada. No dieron nombres correctos de paciente, dieron parentesco. Eso fue suficiente para activar filtro. El sistema respondió como debía: negación de información. Sin discusión. Sin filtración. Pedí descripción. Coincidía. No me alteré. Hice lo que se hace cuando una hipótesis preventiva se confirma: ejecuté el siguiente paso del plan. Mi abogado presentó la solicitud preparada de orden de restricción de contacto directo. No denuncia penal, medida de límite judicial. Rápida porque el expediente previo ya existía. La documentación acumulada durante semanas convirtió sospecha en patrón verificable. Esa misma noche se emitió la notificación provisional. Legalmente ya no podían acercarse ni a mí ni al hospital ni a mi domicilio. No fue castigo. Fue perímetro. Al día siguiente llegó el mensaje más inesperado de todo el proceso, otra vez de mi prima. Pero esta vez no era advertencia ni súplica. Era ruptura. Decía que la situación había ido demasiado lejos, que no participaría en nada más, que su madre estaba fuera de control y que ella se apartaba. No pedía perdón explícito, pero sí distancia. La convicción compartida finalmente se había quebrado. No respondí con reproche. No respondí con cercanía. Respondí con cierre breve. Porque cuando alguien sale de una dinámica coercitiva, no necesita sermón, necesita frontera clara. El alta médica llegó con normalidad. Salí por acceso distinto al habitual, como también estaba previsto. Llegar a casa con mi hijo en brazos, en silencio, sin escena, sin confrontación, fue una victoria logística y emocional. No triunfal, sólida. Los días siguientes confirmaron lo que ya intuía: cuando el límite se vuelve legal, la presión se vuelve recuerdo. No hubo más visitas. No hubo más campañas. No hubo más rumores activos. La narrativa de oportunidad para el bebé murió en cuanto apareció el riesgo jurídico para quien la impulsaba. Semanas después supe, por canal indirecto, que incluso dentro de la familia la lectura cambió. Cuando la gente ve documentos y no solo historias, ajusta opinión. La verdad tarda más, pero pesa más. Con el bebé en casa, rutina nueva, sueño fragmentado y cansancio real, apareció también algo que nadie me prometió pero llegó igual: paz firme. No euforia.
No revancha. Paz estructural. La que nace cuando proteges lo esencial sin ceder a la presión. Y con esa paz vino la última decisión de toda esta historia. Como cerrar, definitivamente, el vínculo con quien intentó negociar a mi hijo. Parte 10. El cierre no llegó con un último enfrentamiento ni con una disculpa pública. Llegó con algo mucho más silencioso y definitivo, ausencia sostenida después del límite legal. Cuando la orden de no contacto quedó activa, toda la energía que durante meses se había dirigido a presionarme desapareció de golpe. No negociación. No nuevo intento. No reconciliación. Solo retiro. Eso confirmó lo que yo ya sospechaba, no era preocupación, era control. Y cuando el control se volvió imposible, el interés se extinguió. Las primeras semanas en casa con mi hijo fueron físicamente duras y emocionalmente limpias. Cansancio real, horarios rotos, aprendizaje constante. Pero sin ruido externo. Sin campañas. Sin visitas sorpresa. El silencio que antes me habría parecido abandono ahora se sentía como protección ganada. Revisé toda la documentación acumulada y tomé una decisión consciente: no la usaría para castigar, la conservaría para prevenir. No presenté demandas adicionales. No busqué sanción retroactiva. El objetivo nunca fue vengarme. Fue que me dejaran en paz. Y ya lo estaban haciendo. También hice algo importante que muchas personas omiten: blindaje futuro. Dejé instrucciones legales claras sobre custodia en caso de emergencia, tutores designados por mí, exclusiones explícitas de cualquier persona que hubiera intentado interferir. No por rencor, por coherencia. La maternidad responsable también es planificación jurídica. Con el tiempo supe que la historia externa se reescribió sin mí. Que la versión pasó de oportunidad rechazada a malentendido exagerado. No la corregí. No la discutí. No la seguí. La reputación real no vive en rumores, vive en conductas sostenidas. Quien estuvo cerca vio. Quien no, no importa. Mi prima no volvió a escribirme. Su salida del conflicto fue total. Entendí algo ahí: no todos los que participan en una presión son iguales. Algunos se empujan. Otros se dejan empujar. Yo decidí no confundir responsabilidad con arrastre. La distancia fue suficiente respuesta. Mi tía tampoco volvió a intentar contacto. El límite legal hizo lo que mis palabras no lograron durante meses. No me alegró. Me confirmó una verdad incómoda: algunas personas solo respetan fronteras cuando tienen consecuencias. Mirando atrás entendí varias cosas que valen más que el drama de la historia. La gente que mide el valor de un niño en dinero no está pensando en el niño. La presión disfrazada de ayuda sigue siendo presión. La compasión usada como argumento de cesión no es compasión, es herramienta. Decir no una vez no siempre basta, pero decirlo igual cada vez sí. Documentar no es exagerar, es protegerte del «yo nunca dije eso». Y el instinto maternal informado es más fuerte que cualquier campaña familiar. Nunca estuve en riesgo de perder a mi hijo legalmente. Pero sí estuve en riesgo de desgaste emocional suficiente para ceder. Ese era el verdadero objetivo. No quitar, convencer. Y entender eso me dio la fuerza correcta: no pelear más fuerte, mantenerme firme más tiempo. Hoy, cuando alguien me pregunta si no fue muy duro responder con abogados y protocolos, contesto con honestidad simple: duro es que intenten decidir por tu hijo. Lo demás es defensa. Y ahora te pregunto a ti que escuchaste toda la historia. ¿Hasta dónde tolerarías presión familiar bien intencionada? ¿Crees que el dinero puede justificar cambiar el destino de un bebé? ¿Habrías puesto límites antes o después? Te leo en comentarios.